English for Beginners. En este vídeo tenemos la explicación número 3 referente al presente simple. Comenzamos. Explanation 3. Simple present. 3.1. How do you recognize a sentence in simple present? 3.2. Simple present tense rule. 3.1. How do you recognize a sentence in simple present? Como vamos a comenzar a ver los tiempos verbales, necesitamos saber cómo se reconoce cuando una oración está en presente simple, está en presente progresivo, está en tiempo perfecto, está en futuro, está en pasado. En este caso particularmente vamos a comenzar a trabajar con el presente simple. ¿Cómo hacemos para reconocer una oración que esté en presente simple? Es muy sencillo. Debemos tener en cuenta que hay dos condiciones. La primera condición es que exista un solo verbo en la oración y que ese verbo esté en presente. Otra manera de reconocerlo es que haya un verbo en la oración seguido de infinitivo y que también ese primer verbo que conseguimos en la oración esté en presente. Ahora, ¿el infinitivo qué es? El infinitivo es un verbo y son los verbos que en español terminan en ar, er o en ir. Vamos a ver cuál de estas oraciones está en presente simple. La número 1, si digo, el contador está calculando los impuestos. Si bien esta oración tiene dos verbos, el primero está en presente, el segundo no termina en ar, er o ir. Quiere decir que esta oración no se encuentra en presente simple. Oración número 2. Los alumnos estaban presentando hoy. Tenemos dos verbos, pero el primero está en pasado y el segundo no termina ni en ar, ni en er, ni en ir. Quiere decir que esta oración tampoco está en presente simple. Número 3. José iba a presentar su examen ayer. Tenemos dos verbos, el verbo iba y el verbo presentar. Si bien el segundo verbo termina en ar y es un infinitivo, el primer verbo iba está en pasado. Quiere decir que esta oración tampoco está en presente simple. Número 4. El contador calculaba los impuestos. Esta oración tiene un verbo, calculaba, pero está en pasado. Quiere decir que no está en presente simple. Número 5. Los alumnos presentarán hoy. Esta oración tiene un solo verbo, pero ese verbo está en futuro. Así que esta oración tampoco está en presente simple. Número 6. Yo pude ir al banco hoy. Tenemos igualmente dos verbos, el verbo pude y el verbo ir. Si bien el segundo verbo termina en ir y es un infinitivo, el primero está en pasado. Quiere decir que esta oración no está en presente simple. En resumen, ninguna de estas oraciones está en presente simple porque no cumplen con la característica de que tengan un verbo y que ese verbo esté en presente, o que tenga un verbo en presente más un infinitivo. Vamos a ver las siguientes oraciones. Ahora, ¿cuál de estas oraciones está en presente simple? El contador calcula los impuestos. Tenemos un verbo, ese verbo está en presente. Esta oración sí está en presente simple. Los alumnos presentan hoy. Esta oración tiene un solo verbo y ese verbo está en presente. Sí está en presente simple. Mari ama a José María. Un verbo, el verbo en presente, quiere decir que cumple con la característica y sí está en presente simple. Nino tiene un restaurante. Un solo verbo, el verbo está en presente, quiere decir que sí está en presente simple. Ahora fíjense que también les dije que podía este tipo de oraciones en presente simple o este tiempo verbal presentarse con un verbo más un infinitivo. El primer verbo siempre debe estar en presente y el segundo verbo debe ser un infinitivo, terminar en ar, er, ir. Fíjense en las tres últimas oraciones. Nosotros queremos regresar temprano. Tenemos dos verbos, el primero está en presente y el segundo es un infinitivo porque termina en ar. Quiere decir que esta oración está en presente simple. Los niños necesitan estudiar más. Dos verbos, el primero en presente, el segundo infinitivo porque termina en ar. Esta oración está en presente simple.
Luis tiene que trabajar este fin de semana. Tenemos dos verbos, el verbo tiene y el verbo trabajar. Tiene está en presente, trabajar termina en ar, por consiguiente es un infinitivo, quiere decir que esta oración está también en presente simple. 3.2 Simple Present Tense. En el idioma inglés, cuando nosotros estamos redactando oraciones en presente simple, debemos tener en cuenta que existe una regla gramatical para este tiempo verbal como tal. La regla gramatical o la aplicación de la regla va a depender del sujeto de la oración. Si el sujeto es singular o si el sujeto dice he, she, it, que son pronombres personales, se aplica la regla gramatical. Ahora, si el sujeto es plural o si el sujeto dice I, you, we o they, que son también pronombres personales, no se aplica la regla gramatical. Esta regla gramatical se aplica solamente al verbo de la oración, al primer verbo que conseguimos y que esté en presente. ¿Esa regla en qué consiste? En agregar es o simplemente una s al verbo. Vamos a ver ahora cuando agrego cuando agrego es y cuando agrego simplemente una s. Cuando agrego es, yo voy a agregar es cuando el verbo me termina en y o en y. Y antes de la y yo tengo una consonante. Bien. Cuando sucede esto, que tenga un verbo que termine en y antes de la y hay consonante, yo voy a quitar la letra y y las voy a sustituir por es. Tenemos algunos ejemplitos aquí en las dos imágenes. Fíjense el ejemplo de la imagen del lado izquierdo que dice I carry, yo cargo, y para cuando dice she hacemos el cambio, she carries. I copy, he copies, yo copio, él copia. Yo intento, I try, él intenta, he tries. Esto es porque el verbo termina en y antes de la y hay consonante. Tenemos del lado izquierdo también otros ejemplos. Por ejemplo, study me quedaría studies si el sujeto es singular o si el sujeto dice he, she, it. Cry me quedaría cries si el sujeto es singular o si el sujeto dice he, she, it. Lo mismo con worry, que es preocuparse, worries. Fly, que es volar, me quedaría flies. Bien, ahora también puede suceder que antes de la y yo tenga una vocal. Entonces, ¿qué sucede? Yo no voy a sustituir la y, simplemente le voy a agregar una letra s. Entonces, fíjense, si antes de la y yo tengo vocal, solamente agrego una letra s, como es en el caso de la imagen. Fíjense que dice play, que es jugar, y me quedaría plays. Stay, quedarse, me quedaría stays. Enjoy, que es disfrutar, me quedaría enjoys. Buy, que es comprar, me quedaría buys. Esto es para los verbos que terminan en y, siempre y cuando antes de la y yo tenga una vocal. Ahora, ¿cuándo voy a agregar es o la terminación es? Del lado izquierdo tenemos la explicación. Debajo de la imagen dice, para los verbos que terminan en o, s, x, ch o sh, se agrega es. Tenemos en la imagen los ejemplos. Por ejemplo, fish, que significa pescar, quedaría fishes. Kiss, besar, kisses. Watch, de observar, watches. Fix, de arreglar, me quedaría fixes. Y go, de ir, me quedaría goes, aplicándole la regla gramatical. Ahora, ¿cuándo agrego simplemente la letra s? Para cualquier otro verbo que no termine en las letras que hemos mencionado, es decir, para la letra K, T, E, M, N, etc. Bien, ejemplo de esto lo tenemos en la imagen, en la columna de la izquierda, en la primera columna de la izquierda, donde tenemos la regla, esto se llama regla general, agregar una S, donde tengo el verbo trabajar, work, me quedaría works, comer, que se dice eat, me quedaría eats, play, jugar, me quedaría plays, swim, nadar, me quedaría swims, y write, de escribir, me quedaría writes.
En las otras dos columnas tengo ejemplos. En la del medio tengo cuando el verbo termina en Y y antes de la Y tengo consonante. Y en la tercera columna tengo las terminaciones O, X, S, CH y CH. ¿Bien? Bien, vamos a dejar hasta aquí la explicación para que no se haga el video tan largo. Vamos a seguir entonces en el video que dice Explanation 4 para que ustedes vean cómo se aplica la regla gramatical a las oraciones afirmativas en presente simple. Así que por ahora les digo thank you very much. Hope to see you next class. Bye bye.